hermanos, Iglesia Cristiana en el Norte. Los saludo desde aquí mi habitación en la Universidad Cristiana de México en Querétaro. Es de mucho gozo para mí poder estar con ustedes, visitándoles por medio de este medio de las pantallas. Es lamentable aún el hecho de no poder juntarnos, de no haberlos podido visitar, saludar en estas vacaciones pasadas, pero reciban un fuerte abrazo en sus casas. Espero que estén bien, que sus familias estén bien, que nos estemos cuidando, hermanos, que en estos tiempos, si bien confiamos en la soberanía de Dios y su cuidado, también debemos nosotros de cuidarnos, seguir las medidas que ustedes ya conocen, hermanos. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Y el día de hoy, domingo, vamos a continuar con el tema que nuestro hermano Percival comenzó la semana pasada con Hechos 1, hablándonos del Espíritu Santo. Ya sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios y es enviado por el Padre y por nuestro Señor Jesucristo para ser nuestro consolador, o el que habría de estar con nosotros. El Espíritu Santo sabemos que obra en el momento de nuestra salvación, desde convencernos del pecado, nuestra regeneración, nuestra justificación, nuestra santificación, hasta nuestra glorificación cuando estemos allá con Él. En el cielo con nuestro Padre. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. En el capítulo 2 de Hechos encontramos una obra muy especial y peculiar del Espíritu Santo sobre la iglesia y especialmente sobre los apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles. Menciono 12 porque para ese momento, como lo vimos o se lee en el capítulo 1, Matías ya había sido escogido. Entonces ya eran 12 de nuevo. ¿Qué es lo que pasa aquí en el capítulo 2? Y si me acompañan con sus Biblias, vamos a leerlo. Capítulo 2, versículos del 1 al 21. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Macedonia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quieren decir esto? ¿Qué quiere decir esto, perdón? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, vuestro que es la hora tercera del día.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, hermanos, esto es la cita que nos corresponde ver en este tiempo. Vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y vamos a orar. Señor, te pedimos que en esta mañana seas tú en este día, seas tú hablando, Señor, en nuestra vida. Gracias porque enviaste a tu Espíritu Santo y es en Él en quien ponemos nuestras vidas en este momento. En ti, Señor, en tu Santo Espíritu, que seas hablando a nuestros corazones, que seas enseñándonos y hablando por medio de tu palabra y de tu siervo que está aquí, lo que tú quieres enseñarnos para este día. Bendice a cada miembro de la Iglesia Cristiana del Norte. Bendice a las familias, los hogares que están ahora sintonizando este video. Y sea tu palabra, mi Señor, glorificada y que lleve fruto, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues esa es la cita que nos corresponde, como les decía hace un momento. Y uno de nuestros versículos clave que podemos identificar en el texto es el versículo 4. Nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, los últimos versículos, a partir del versículo 15 al 21, Pedro nos habla o nos podemos pensarlo, que nos está explicando qué es lo que está pasando. No está pasando algo extraordinario, bueno, sí, pero no es algo que no se esperara, algo que no tuviera respuesta, sino que Pedro está dando la respuesta, y me adelanto a esos versículos del 15 al 21, donde Pedro cita Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, donde nos hablaba que en los últimos días eso pasaría, en el día del Señor. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Para los judíos, el día del Señor era aquel día intermedio entre el tiempo en el que ellos estaban, el tiempo presente, y el tiempo futuro, donde Dios restablecería su reino. Por eso una de las preguntas que le hace uno de los discípulos a Jesús: ¿restablecerás el reino? Y Jesús le contesta: no te corresponde saber los tiempos y las sazones de Dios. Entonces, de alguna manera, algo extraordinario, algo grande está sucediendo en este momento. Se esperaba ese momento en el que Dios restablecería su reino. Y de alguna manera, el reino de Dios ya ha comenzado. El reino de Dios, si bien no se puede ver de una manera física, a partir de que nuestro Señor Jesucristo viene, se hace carne. Recordarán ustedes la predicación de Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, el reino de los cielos está creciendo por medio de los corazones de aquellos hombres que ponen su fe en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El reino de los cielos, o el reino de Dios, está creciendo por medio de aquellas personas que deciden aceptar a su rey, a Dios como rey. Entonces, allí está. Es algo que ya se esperaba, no es algo inesperado. Ya estaba profetizado,
y sin duda traería grandes cambios en la historia del pueblo de Dios. Ahora, pero vamos a hablar, déjenme hablar un poco del día de Pentecostés, hermanos. El día de Pentecostés, ustedes supongo que saben algún poco. Los judíos tenían al menos tenían tres principales fiestas por las cuales era necesario que viajaran a Jerusalén. Los que vivían a no más de 30 kilómetros de Jerusalén estaban obligados a ir a Jerusalén. Entonces, estas fiestas son: número 1, la Pascua; número 2, el día de Pentecostés; y número 3, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esa es una de las razones por las que explicamos que había tanta gente. Había judíos que incluso no hablaban el idioma griego, que era el que estaba imperando en ese tiempo. Entonces, el nombre Pentecostés quiere decir quincuagésimo, es decir, es el número 50, la vez número 50 o el día número 50. También se le llamaba como la fiesta de las semanas, y se celebraba, este día de Pentecostés se celebraba 50 días después del sábado de Pascua, o lo que nosotros conocemos como Semana Santa. Esto de acuerdo a lo que dice Levítico capítulo 23. En esta fecha, anteriormente a la iglesia, se celebraba la aparición de Dios en el monte de Sinaí y la entrega de la ley al pueblo de Israel. En dicha fecha se ofrecían primicias de lo producido, se ofrecían ofrendas, alabanzas y acciones de gracia. Entonces, guarden este dato en su mente: lo que se celebraba antes, Dios hablando a Moisés en el Sinaí, entregándole la ley, es decir, los 10 mandamientos, porque es muy parecido a lo que sucede en este tiempo. Lo que sucede en el día de Pentecostés, hermanos, no se puede explicar con palabras. No sabemos exactamente cómo fue que pasó, pero sin duda fue un día grande, un día importante, un día principal de la iglesia cristiana. Los apóstoles vienen a experimentar en ese día el poder del Espíritu Santo, inundándolos por completo. El versículo 2, hermanos, del capítulo 2, nos dice entre el 2 y el 3 que hubo al menos 3 elementos que nos representan la presencia de Dios. Esos 3 elementos son: número 1, hermanos, el viento; número 2, el fuego; y número 3, el hecho de que hablaran en otras lenguas. Estos 3 elementos, según un escrito de R.C. Sproul, menciona que el viento hace referencia al Espíritu Santo. En varios textos del Antiguo Testamento se nos hace referencia al Espíritu Santo como viento, el Espíritu de Dios. El fuego nos muestra el poder de Dios que purifica y juzga, ¿no? El fuego de Dios, que si bien es purificador, también es consumidor. Y en tercero, el hecho de las lenguas. Fíjense en esta nota que encontré, hermanos, creo que queda perfecta la explicación, y se los cito. El hecho de que todos los judíos presentes escuchen a los apóstoles hablar en su propia lengua apunta a que Pentecostés es una revocación del juicio de Dios en Babel, según Génesis 11 del 1 al 9. Recordarán la Torre de Babel. Dios confunde a todas las personas, hablaban un solo idioma. Dios hace que hablen diferentes idiomas para que no se unan en rebeldía. Entonces cada quien se separa, y en ese momento Dios divide a la humanidad.
Mas ahora, hermanos, en Cristo los seres humanos de cada lengua son reunidos como un pueblo de Dios al servicio de su reino. Ese juicio está siendo de alguna manera revocado. Ahora todos podemos acceder a Dios, tenemos acceso a Dios sin importar tribu, lengua, nación. Recordarán Hechos 1:8, nuestro hermano Percival habló de él. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, toda lengua, tribu y nación recibiría la bendición de la salvación por medio de la obra de Jesucristo. Entonces, es posible, hermanos, que les decía, es difícil de explicar qué fue lo que pasó. No lo sabemos exactamente. Es posible, ¿cómo fue ese que hablaron en lenguas? Dos pensamientos. Es posible que ellos hablaran en su propio idioma, los apóstoles hablaran en su propio idioma, y los oyentes escucharan que hablaban en su propio idioma que ellos hablaban. Es decir, supongamos que había un Pedro hablando en griego y había alguien más, un árabe que estaba escuchando que aunque Pedro hablaba en griego, el árabe escuchaba que hablaba en árabe. Es solo un ejemplo, hermanos. Entonces, pudo ser de esa manera, pero tenemos otra opción, hermanos. Pudo ser que realmente hablaran en otro idioma. Entonces, el hecho de que hablaran en lenguas, no eran lenguas no entendibles, eran idiomas, eran lenguas que algunos podían entender, otros no, porque eran diferentes idiomas. El caso, hermanos, es que en Pentecostés el poder del Espíritu era tal que daba a aquellos sencillos hombres la capacidad de presentar el Evangelio de forma que calaba, hermanos, calaba hasta lo más íntimo del corazón de los oyentes. Y ahí radica el poder del Evangelio, en el Espíritu Santo. Entonces, a partir de Pentecostés, mis hermanos, la promesa del Señor Jesús en Hechos 1:8 se cumple. Los discípulos reciben poder para testificar el Evangelio en todo lugar. Ahora es el Espíritu Santo quien la realidad dominante sobre la iglesia primitiva. Y les quiero mostrar al menos 3 maneras, hermanos, en que esto se hace real. 3 maneras en que el Espíritu Santo se manifiesta o influye o actúa en la iglesia cumpliendo esa promesa en Hechos 1:8 para llevar el mensaje, el Evangelio. Número 1, el Espíritu Santo, la fuente de toda dirección. Número 2, los líderes de la iglesia eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y número 3, el Espíritu Santo era la fuente del valor y del poder del día a día. ¿A qué nos referimos con estos puntos? Rápidamente, hermanos. Número 1, el Espíritu Santo es la fuente de toda dirección. Les tengo muchos ejemplos, solo voy a leer algunos. Es el Espíritu Santo quien mueve a Felipe a hablar con el etíope, ahí en Hechos 8, capítulo 8, versículo 29. Es el Espíritu Santo quien prepara a Pedro para recibir a los emisarios de Cornelio. Recordarán la visión de Pedro ahí. Es el Espíritu Santo quien manda a Pedro a que vaya con ellos sin dudar. Es el Espíritu Santo que inspira a Ágabo para que anuncie el hambre que se avecina, ahí en Hechos 11:28. Es el Espíritu que ordena que aparten a Bernabé y a Saulo para que les sirvan. El Espíritu Santo guía las decisiones del concilio de Jerusalén. El Espíritu Santo guía a Pablo, jamás se toma una decisión ni se da ningún paso que fuera importante para la iglesia primitiva sin la dirección del Espíritu Santo. Esto es importante, hermanos. Jamás se tomó una decisión
o se actuó sin la dirección del Espíritu Santo a partir de este momento Pentecostés, que es la llegada del Espíritu Santo. La iglesia primitiva era una comunidad guiada por el Espíritu Santo. Número 2. Los líderes de la iglesia eran hombres llenos del Espíritu Santo. Ejemplos: los 7 hombres escogidos como diáconos nos dice que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Esteban y Bernabé nos dice que eran varones llenos del Espíritu Santo. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que había sido el Espíritu Santo el que los había puesto como supervisores en la iglesia. Todos los miembros de la iglesia vivían en el Espíritu. Era la atmósfera que respiraban. Vivían por el Espíritu. Vivían en el Espíritu. Y número 3, hermanos, el Espíritu Santo, la fuente del valor y del poder de día a día. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ejemplos de eso. Los discípulos habían de recibir poder cuando venía el Espíritu Santo, ya lo sabemos, 1:8, Hechos 1:8. El poder y la elocuencia que Pedro tiene para hablar ante el Sanedrín. El poder y la elocuencia que Pedro tiene en su primer sermón que se va a estar predicando la próxima semana. La victoria de Pablo sobre Elimas en Chipre. El valor de los cristianos para enfrentarse con situaciones peligrosas. El poder para resolver adecuadamente los problemas. La elocuencia necesaria. El gozo, nota esto, el gozo que no dependía de las circunstancias. Todo esto por obra del Espíritu Santo. ¿Qué conclusión podemos tener, hermanos? Y por último quiero mencionarles esto. En Hechos 5:32 leemos algo que nos debe hacer reflexionar. Dice que Dios ha dado, se dice que es el Espíritu que Dios ha dado a los que le obedecen. Hechos 5:32, Dios da su Espíritu a los que le obedecen. Encontramos una gran verdad y la cito, hermanos. Según William Barclay, dice que la medida del espíritu que puede tener una persona depende de la clase de persona que sea. La repito, la medida del espíritu que puede tener una persona depende de la clase de persona que sea. Quiere decir, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que el que más sinceramente trate de hacer la voluntad de Dios, que el que procure obedecer a Dios, que el que procura leer su palabra, conocer a Dios, andar en el Espíritu, ese va a estar completamente lleno del Espíritu Santo y por tanto va a experimentar una dirección y el poder del Espíritu Santo en su mayor, no sé si puedo decir en su máxima plenitud, pero lo va a experimentar realmente cada día más. Vivirá su vida cristiana llevando consigo el poder del Espíritu. ¿Te has sentido alguna vez desanimado, triste, que ya no puedes? En estos días, año pasado y esto que ha sido difícil por diferentes cosas, entre ellas la pandemia, claro. Quizá falta un poco de llenura del Espíritu en tu vida. Pero ¿a qué quiero ir, hermanos? Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros recibimos al Espíritu Santo como un
como un sello. Él nos sella, ahora somos de Él. Y no solo eso, sino que es nuestras arras de nuestra herencia, es nuestra seguridad de que vamos a recibir algo. Mi hermano, tú y yo recibimos el Espíritu Santo por completo. No quiere decir que, es que tú tienes poquito Espíritu Santo y tú tienes poquito y necesitas llenarte. Eso no quiere decir la llenura del Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo en su totalidad en nosotros. Aquí depende de nosotros cuánto estamos dejando actuar al Espíritu en nuestras vidas. Si nos seguimos resistiendo a Él, si seguimos queriendo vivir nuestra vida como nosotros queremos, si nos negamos a obedecerle. Lo cito de nuevo. La medida del espíritu que puede tener una persona, ponte aquí tu nombre, la medida del espíritu, yo pongo mi nombre, que puedo tener yo, Juan Carlos Cárdenas Vázquez, la medida del espíritu que puedo tener depende de la clase de persona que yo sea. ¿Cuánto estás permitiendo al Espíritu Santo gobernar tu vida? ¿Sigues viviendo para ti? ¿O realmente estás entregando tu vida a Dios? Permitiendo que Él guíe tu vida día con día, hermano. Esto es la llenura del Espíritu Santo, hermano. Yo te animo, hermano. Pídele a Dios que diario y día con día sea Él el que gobierne tu vida por medio de su Espíritu. Que al final, hermanos, esto es lo mejor que podemos hacer. No hay mejor lugar, no hay mejores manos en las que podamos estar que en las de nuestro Señor, guiándonos, cuidándonos y proveyendo para nosotros. Entonces, de esta manera, hermanos, voy a hacer una breve oración y vamos a tomar la cena, vamos a compartir juntos la cena del Señor. Entonces, prepara en este momento un poco de jugo o agua, algo que tengas que represente ese elemento, y prepara, si tienes algunas galletitas o un pedazo de pan, algo que puedas comer que represente también ese elemento de la cena. Vamos a orar, hermanos, y tomamos juntos la cena. Mi Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque por medio de tu Espíritu tú diste el poder, tú diste lo necesario, primeramente a tus apóstoles y a tus discípulos para llevar tu mensaje, para que tu mensaje saliera de Jerusalén, que saliera de esta región, y hoy en día, gracias, Señor, porque podemos decir que ha llegado hasta nosotros, Señor. Gracias por el poder también que nos das por medio de tu Espíritu para proclamar tu mensaje y no guardarnos esa gran noticia. Mi Señor, que cada día sea tu Espíritu, la llama de tu Espíritu avivándose cada día más en nosotros. Y si la hemos tenido baja, perdónanos, Señor, queremos reavivar ese fuego. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y porque hablas a nuestras vidas por medio de tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia cristiana del norte. Cuídalos, protégelos, guárdalos de todo mal, Señor, de todo virus. Los pongo en tus manos, Señor, que como ya lo dijimos, no hay mejor lugar en el que podamos estar. Te damos muchas gracias, Dios, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar juntos la cena. Yo aquí tengo mis elementos. Y como dice su palabra, haced esto en memoria de mí. Y en nuestro pensamiento
es Cristo, Señor. Es obra del Espíritu Santo también el recordarnos continuamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados y para darnos salvación. Damos gracias por eso y como dice su palabra, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que en la noche en que el Señor Jesús fue entregado, partió el pan y habiéndolo repartido, lo tomó y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es mi sangre que por vosotras es derramada. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participamos del jugo, hermano. Así pues, todas las veces que comemos este pan, tomamos de esta copa, la muerte de nuestro Señor anunciamos hasta que Él venga. Y amén, esperamos que Él pronto venga. Pues un gusto, hermanos, saludarlos, estar aquí en sus hogares, en sus pantallas, por medio de las comunicaciones. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y aquí estamos, hermanos. Está mi número. Si un día necesitan algo, pueden escribirme. Con mucho gusto, aquí estoy. Saludos y hasta pronto, hermanos. Nos vemos pronto.